¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienzo con una cita que apareció publicada y es de Carlos Payán. Carlos Payán es el director fundador del periódico La Jornada. La cita es: la libertad de expresión es de quien la trabaja, y está inspirada, por supuesto, en el lema de Emiliano Zapata, de que la tierra es de quien la trabaja. La libertad de expresión es de quien la trabaja. Carlos Payán, sin duda alguna, sabe bien lo que dice. Puedo decir que a mí me tocó, de alguna manera, ser parte, aunque no me integré, en el año en la época en la que se fundó y apareció el periódico La Jornada. Me acuerdo muy bien porque además yo recibí la invitación para ser socio fundador de La Jornada, pero ni tenía yo la lana suficiente, ni tampoco me pareció algo que en ese momento me interesaba, pero uno de mis mejores amigos sí se integró a este paquete que tenía como el propósito que donaran, o que más bien no donaran, sino que aportaran una cantidad de capital que debe de haber sido algo así como 25,000 pesos de ahora, más o menos. No es una fortuna, pero no cualquiera los tiene para dejarlos, y a cambio de esos pasaban a ser socios fundadores de La Jornada, y les regalaron una pequeña litografía del pintor Francisco Toledo, que hoy en día sigue siendo no nada más un gran pintor, sino un protagonista de la historia de Oaxaca y de todo México. La escritora Elena Poniatowska apenas acaba de decir que nadie ha hecho más por Oaxaca, se refiere a los políticos, ¿verdad?, que como Francisco Toledo. Bueno, Carlos Payán, que acaba de ser galardonado en España, vive en España, publica da un discurso de aceptación del premio que recibe, y se refiere a el periodismo en México y la libertad de expresión, de que es de quien la trabaja, ¿sí? Entonces habla de 5 temas. Los temas son que la libertad está acotada, está amenazada por el gobierno, por los empresarios, por la iglesia y por el crimen. Son 4 los puntos que menciona, y tiene diferentes pinturas. Por ejemplo, cuando habla del gobierno, se refiere a el caso fundador, cuando Francisco I. Madero resulta triunfador y se convierte en presidente de México, a la caída de Porfirio Díaz. El general jefe del ejército, Victoriano Huerta, lo apresa, lo traiciona, lo lleva a la cárcel y lo asesina junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Y entonces el chiste es que la esposa de Francisco I. Madero quiso ver su cuerpo, y primero le negaron ese derecho, y después le mandaron decir que sí podía pasar al día siguiente. La cosa es que la señora de Madero no fue, salió del país, porque antes de que ella pudiera ir a ver el cuerpo de su esposo asesinado, Madero, empezó a correr la noticia en los periódicos donde decían que ella había llegado, había visto el cuerpo de su esposo y se había suicidado. Es decir, esa era la intentona, y los periódicos se adelantaron a un hecho que todavía no se daba. Este incidente lo planteó como una crítica y como una exigencia para que se supiera la verdad Belisario Domínguez, el que era senador de la República, y entonces Victoriano Huerta, como castigo, lo apresó, lo mató y le cortó la lengua. Años después, en 1954, se instituyó en México la presea Belisario Domínguez, que se le otorga a todos aquellos periodistas que hacen uso de la libertad de expresión con respeto y con el honor que se merece, ¿verdad?
Y dice Carlos Payán que lo que es trágico es que ese mismo partido que primero asesina y le corta la lengua a Belisario Domínguez, que después instituye una presea, hoy en día censura, por ejemplo, a Carmen Aristegui. Esa es la presión del gobierno. De la Iglesia, bueno, pues menciona dos casos, no me voy a extender mucho, pero son los casos de dos estados de la República donde se aprobaron iniciativas para hacer legal el aborto por parte de las mujeres y legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, y entonces la Iglesia empezó a movilizarse entre sus fieles, ¿verdad?, entre la Grey, y presionaron los diputados de estos dos estados de la República, se volvieron a reunir y echaron abajo las iniciativas. Esa es la Iglesia. Además tienen motivos, pero eso ya lo veremos después. No es un asunto de que si está bien o está mal, son motivos políticos. Cuando habla de los empresarios, bueno, pues la jornada sufrió todo un boicot durante mucho tiempo, no le ponían anuncios, y cuenta una anécdota muy simpático. Dice Carlos Payán que él conoció a Carlos Slim desde hace muchos años, cuando él era un abonero ahí, comerciante de la Merced, y que siempre fueron amigos antes de que fuera el más rico, el segundo más rico supuestamente del mundo. Entonces cuenta que una ocasión se reunían para jugar dominó y que Carlos Slim le preguntó que por qué no tenía casi anuncios en el periódico de la jornada, y le explicó que era un boicot orquestado por Carlos Salinas de Gortari y por Miguel de la Madrid. Y entonces que Carlos Slim le dijo: tengo un pequeño negocio de una llantera, ¿me permites mandarte unos anuncios? Sí, ¿cómo no? Dice: mira, van a pensar que yo mando estos anuncios porque he hecho un estudio de mercado muy complicado, muy bien hecho, y que entonces resulta que yo te los pongo ahí porque es un buen negocio y verás cómo van a entrar más a anunciarse. Dice, y así fue. Siempre me siguió mandando, y hasta la fecha, anuncios Carlos Slim, y después de que él puso anuncios se vinieron un montonal más de empresarios. Pero los empresarios responden a los ordenamientos que les da el gobierno en México. El cuarto punto es el crimen organizado, y hace una diferencia, Payán, que es muy clara y que pocos nos recuerdan hoy en día. Antes de 1984, en la ciudad capital, se puede decir que no sabíamos allá lo que era el crimen organizado, sobre todo en relación a los medios de comunicación, hasta que en ese año el columnista más influyente de los medios de comunicación, Manuel Buendía, que escribía la columna Red Privada en el periódico Excelsior, era una columna que desnudaba no solamente al gobierno, sino a los criminales, a la Iglesia, a los legionarios de Cristo, a muchos grupos de presión. Y se cuenta que se reunió con el jefe de la policía, Zorrilla, que era de la DIP, de la Dirección de Investigaciones, que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, y que le comentó que iba a publicar una columna donde iba a dar una lista de políticos relacionados con el narcotráfico. No lo pudo hacer. Manuel Buendía, cuentan que cargaba siempre 2 pistolas y utilizaba un chaleco para proteger su vida, y sin embargo salió de la calle, en la calle de Berna, en la zona rosa, tenía su despacho. Yo me acuerdo muy bien, en ese entonces ya era yo un aprendiz de periodista, y salió, se le acercó un sujeto, le puso la pistola entre el chaleco y su cuerpo, y lo acribilló y lo mató. Ese asesino apareció al día siguiente muerto de 120 puñaladas y de 60 disparos. Manuel Zorrilla todavía purga una condena hasta entonces. Hoy en día el crimen, eso que fue un caso aislado, es un hecho consuetudinario, amenazante, que se convierte en un gran peligro en México. Se calcula que de los cargos de elección popular que se han decidido el pasado domingo 7, por lo menos 1 de cada 3 cargos de elección popular, diputados, presidentes municipales y diputados federales, 1 de cada 3 fue puesto o es un representante del crimen organizado. Por lo tanto, los resultados electorales que se empiezan a conocer
después de la jornada cívica de este 7 de junio son en muchos sentidos muy deprimentes. Políticamente, si así se le quiere llamar a la consolidación de la dictadura, la afluencia de votantes ha mostrado el peor de los rostros, el de la corrupción económica y de principios de la misma gente en todos los estratos de la sociedad mexicana. Socialmente ha cundido la desilusión y la desesperación entre la población. Ha permeado en las frágiles conciencias ciudadanas las nociones de violencia y muerte, de riqueza y esclavitud justificada por dinero, es prostitución, es degeneración moral. Yo mismo he sido ya también víctima de esta censura y me han sacado del periódico El Monitor por lo que escribo. Esperemos seguir aquí a través de este medio. Gracias.